Señor, toda tu palabra es inspirada, nos va a ayudar, Señor, nos va a enseñar a corregir, a redarguir y a instruir en justicia para hacernos los hombres y mujeres que quieres, Señor, tu iglesia, las personas que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, porque podemos abrirla con libertad entre semana, tener este estudio bíblico, exponer nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor. Ayúdanos a estar muy atentos y poder también identificarnos con este personaje que se presenta en este capítulo, Señor, a quien tú amaste y así nos amas a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En este capítulo Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana y va a tener una conversación muy interesante y vamos a estar observando realmente la conversación que tienen Jesús y esta mujer hasta el verso 26, pero es muy importante, antes de empezar a estudiar el pasaje, recordar el propósito de este evangelio. Y ese propósito es que podamos tú y yo creer en quién es Jesús y que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. Esas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En otras palabras, el Evangelio de Juan no tiene el propósito de hablarnos principalmente de la mujer samaritana o de Juan el Bautista o de Nicodemo, como vimos hace un par de semanas atrás, o de Natanael, como lo vimos en el capítulo 1, o de Pedro, como lo vamos a ver más adelante. Todos estos personajes realmente son personajes secundarios. El personaje central, y no solamente en este libro, sino en toda la Biblia, es Dios, es Jesucristo, es el Salvador. Y estos personajes que vemos y que, por ejemplo, hoy hablando de la mujer samaritana, hace un par de semanas hablando de, la semana pasada con Juan el Bautista, hace 2 semanas con Nicodemo, todos estos son simplemente testigos que Juan el apóstol está llamando al estrado para dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos no son los personajes principales. Juan quiere levantar a Cristo, que creamos tú y yo que Jesús es Dios hecho carne, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Te acuerdas lo que dice Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9? Que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y como nos dice Hebreos 5:9, que él es el único capaz de otorgar eterna salvación a los que le obedecen. Solamente Jesús es en quien habita la deidad, en toda la plenitud de la deidad, y el único que puede dar salvación. Entonces, él es el personaje, de esto se trata la carta, o el evangelio, mejor dicho. Y en este capítulo 4 veamos el testimonio de la samaritana, o qué sucede en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Dice en Juan 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y dice en el verso 22 del 3:22, que Jesús vino con sus discípulos a Judea, estuvo con ellos ahí y bautizaba, aunque este texto nos especifica que quien bautizaba no era específicamente él, sino ¿quién? Sus discípulos. Ahora, al final del capítulo 3 vemos que la popularidad del Señor Jesús está aumentando. Sus discípulos estaban bautizando más que los discípulos de ¿quién? ¿Te acuerdas? De Juan el Bautista. Y esto naturalmente iba a provocar que los religiosos vinieran para buscar una confrontación con Jesús. Oye, ¿tú por qué estás bautizando? ¿No? O sea, ¿de qué se trata tu ministerio? Y ellos realmente no querían venir a escuchar, sino venir a pelear y a enfrentar al Señor Jesús. Todavía no era el tiempo en el que Jesús habría de enfrentar a los fariseos. Él está comenzando su ministerio y él tiene una agenda perfectamente planeada. Entonces, él lo que hace en ese momento, al saber que los fariseos no tardaban en venir a buscar la confrontación y hacer todo esto, él dice, voy a bajar a Galilea de nuevo. Voy a bajar hacia el sur por el río Jordán. Y es muy interesante porque Judea está hacia el norte, hacia el sur está Galilea, y en medio de Judea y Galilea está la región de Samaria. Todo esto es en la región continua al Jordán. Y es muy interesante porque los judíos evitaban pasar por Samaria para ir cuando venían de Judea hacia Galilea. Lo que hacían era cruzar al otro lado del Jordán y bajar por el otro lado y volver a cruzar el Jordán para finalmente entrar en Galilea. Entonces no les importaba pasar 2 veces
el río y dar toda una vueltezota así. En vez de bajar derecho, daban una vuelta así, cruzaban el río por arriba, por abajo y entraban. Todo con tal de no entrar con los samaritanos. Dice el verso 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, no por la ruta, ¿sabes? Había otras formas de llegar a Samaria como lo acostumbraban los judíos, pero para Jesús era necesario, de acuerdo a su agenda y a su itinerario celestial, pasar por esa región. Y me encanta esa idea porque me hace saber que para Jesús es necesario encontrarnos. Jesús tenía gente que ministrar y que servir, y lo vamos a ver ahí, no solo la samaritana, sino que se queda 2 días más ministrando a un grupo de samaritanos, a gente que era rechazada por el pueblo judío. Y me gusta pensar que donde muchos pues se dan la vuelta, Jesús quiere ir a esos lugares. Donde muchos de nosotros, mucha gente nos daba la vuelta, bueno, Jesús no nos dio la vuelta, y la verdad es que sí damos pena muchas veces, como que no debería relacionarse con gente como nosotros, pero Dios viene a nuestro encuentro y para Él es necesario encontrarnos. Él tiene el deseo, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que tú y yo le conozcamos y que conozcamos su amor. Para Él es necesario. Y en el verso 5 entonces dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. José fue enterrado en esa heredad que le dio su padre Jacob, y era un lugar importante, un lugar que tanto judíos como samaritanos consideraban pues un lugar sagrado. Pero no te he dicho quiénes son los samaritanos, ¿verdad? Ok, los samaritanos eran 10 de las 12 tribus de Israel, las 10 tribus del norte de Israel, que eran tribus que realmente se mezclaron con los gentiles, digamos que se gentilizaron. Los judíos, en este contexto, eran las 2 tribus de Judá y Benjamín, estas 2 tribus. Ellos no se querían juntar con las otras 10 tribus, con los samaritanos, porque ellos pues consideraban que habían caído demasiado bajo, eran peor que gentiles por haberse mezclado con estas culturas gentiles, y realmente no se hablaban. Para los judíos un samaritano era como un perro, ¿no? O sea, realmente has caído lo más bajo y no me importas y no quiero relacionarme contigo, y estaban en esta enemistad o en este conflicto. Ahora, para los judíos era más importante la ciudad de Jerusalén que este lugar que era realmente históricamente importante también para las tribus de Benjamín y de Judá. Las tribus de judíos, los judíos consideraban importante el pozo de Jacob, pero ellos no adoraban ahí. ¿Dónde adoraban los judíos? En Jerusalén, ¿cierto? En el templo, en Jerusalén, en el monte del templo. Ahora, los samaritanos no podían ir a Jerusalén por esta enemistad que había, y tenían como lugar de adoración este monte que estaba cerca del pozo de Jacob, otro monte. Por eso vamos a ver la conversación de la samaritana diciéndole: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nuestros padres dicen que en este monte, y hay todo este conflicto. Pero mira cómo sigue diciendo entonces. Estaba Jesús en el pozo de Jacob, llega a este lugar que es considerado sagrado tanto para judíos como samaritanos, y dice algo interesante el verso 6. Estaba Jesús cansado del camino. Dice, se sentó junto al pozo. Así se sentó. ¿Cómo así? Ahora sí que, ¿cómo así? Pues cansado, ¿no? Estaba agotado. Era como la hora sexta. Me gusta observar cómo Juan detalla este tipo de cosas. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y no deja pasar detalle Juan, y dice, se cansó de estar caminando una larga distancia. El sol era un momento intenso, dice que era como la hora sexta en el horario judío, en el calendario judío, alrededor de las 12 del día, y pues una larga distancia que recorrer bajo el sol. No tenía tenis, unos tenis para correr, Nike o algo así, sino con sandalias. Realmente él estaba cansado. El Señor Jesús participó de carne también, y era absolutamente importante que Él se hiciera 100% hombre también, para que, dice el libro de Hebreos, pudiera convertirse en un fiel y misericordioso sumo sacerdote que intercediera por nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse porque Él sabe lo que es estar en un cuerpo de carne y ser afligido y ser tentado en todo, aunque Él es sin pecado. Entonces vemos que Él estaba cansado
llega cansado a la hora sexta, alrededor de las 12 del día. Algunos proponen que podría haber sido más bien a las 4 o 6 de la tarde. Sin embargo, me gusta pensar en la idea del mediodía, porque es cuando el sol está quemando en su punto más pesado, ¿no? En el cenit, cuando el sol quema mucho más fuerte. Y vemos que hay ahí en el versículo 6, vamos a ver en el verso 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua. En ese momento, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora es muy interesante porque esta mujer está realmente haciendo algo que no es normal. Esta mujer, en la región de Sicar, en la ciudad de Sicar, había muchas fuentes. Y esta mujer podía encontrar quizá un lugar mucho más cercano que el pozo de Jacob, que estaba retirado alrededor de 2,5 kilómetros lejos de la ciudad, para encontrar un lugar donde poder pues conseguir agua para llevar. Ahora, no es una hora normal al mediodía, con el sol en esa región, cargando cántaros, ir 2,5 kilómetros sola, es completamente fuera de lo normal. Las mujeres no acostumbraban ir solas a sacar agua del pozo, no a esa hora, no en esas condiciones. Lo más probable, por lo que esta mujer, o lo que Jesús revela de esta mujer más adelante, es que ella estaba realmente escapando o huyendo de humillación, de burlas, de cuchicheo contra ella. Había vergüenza en su vida porque ella había sido una mujer que había tenido muchos esposos, lo vamos a ver más adelante, pero ahora estaba sola. Entonces, va a este lugar, va a esta fuente, y yo no sé si quizá podría ser tu caso el día de hoy, que como que te apartas de tu familia, te apartas de ciertas personas porque hay crítica respecto a tu carácter, a cómo te has conducido, hay cierta vergüenza por cómo has sido, cómo has vivido, y estás como huyendo. Y me encanta pensar que Dios está listo para encontrarte con sus brazos abiertos y para tener una conversación contigo cuando quizá eres rechazado por la gente a tu alrededor. Así vemos con el Señor Jesús viniendo a encontrar a esta mujer. A pesar de su condición, vino a sacar agua y Jesús le dirige la palabra, y es muy interesante. Jesús estaba allí cuando esta mujer llega. Jesús es puntual. Jesús tenía una cita con esta mujer. Le era necesario pasar por ahí. ¿Y quién llegó primero a la cita? O sea, Jesús siempre llega en el momento exacto. Él toma la iniciativa. Él está listo para encontrarse contigo. Y esta noche debes saber, Jesús ya estaba aquí listo para encontrarte y para hablar a tu corazón. Y Él quería y Él quiere una cita contigo. Abre la conversación y le dice, dame de beber. Me gusta eso en el verso 7. Esta mujer viene quizá huyendo de su contexto, en vergüenza, sola, y de repente se encuentra con Jesús ahí y le dice, dame de beber. Dice el verso 8 que sus discípulos ahora sí que se habían ido por las tortas. Habían ido a la ciudad a comprar de comer. En ese tiempo pues no era como que te da hambre y paras rápido en el Oxxo por unos burritos y de camino, sino que había que ir a cierto lugar a comprar la comida. Y seguramente no estaban muy cómodos porque los discípulos eran judíos, iban a la ciudad de los samaritanos y bueno, van a buscar de comer. Verso 9, la mujer samaritana le dice al Señor Jesús, ¿cómo puede ser que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Como te dije, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces esta mujer está sorprendida. ¿Cómo puede ser que tú, siendo judío, para empezar, era muy extraño que un judío le hablara a una mujer en público, más siendo samaritana? Y ella dice, yo no puedo hablar contigo. ¿Y sabes qué me hace pensar? Me hace pensar en aquellos que podríamos decir, Dios, ¿cómo puedes tú querer hablar con alguien como yo? ¿No? O sea, ya déjate, eres judío, eres Dios. O sea, que tú y yo podamos preguntar, Dios. Ahora, también puede ser de esta manera. No estoy seguro de poder tener una conversación contigo ahorita. Déjame arreglar mi vida, ajustar algunas cosas, mejorar mis caminos, hacer unos cambios y luego me acerco y luego hablamos y luego platicamos. No sé si has conocido a alguien así o quizás ese es tu caso. Hay gente que dice, creo que necesito hacer unos cambios. Así no funciona con el Señor. Jesús te va a encontrar como estás y así quiere empezar a hablarte. No tienes que mejorar tu vida para acercarte. No tienes que remendar tu vida o parchar tu vida o hacer la mejor versión de ti mismo para que entonces
¿Sabes? Dios no va a hacer eso. La intención de Dios es hacerte una nueva criatura. Dios no pone el vino nuevo en odres viejos. Él quiere hacer una nueva persona de ti. No tienes que tú cambiar y esforzarte, sino dejar que Dios, con su palabra, con su voz, hable a tu corazón, hable a tu vida, te muestre tu necesidad de Él y lo transforme todo. Escúchalo hoy. Él tiene algo que decir. Y no solo hoy, si Dios te ha estado hablando, si tú sabes que Dios quiere comenzar una conversación y tú de repente has dicho, no voy a hablar porque como que Dios y yo no podemos hablar, escúchalo y responde. Aunque a veces nuestra respuesta no tenga mucha coherencia, Dios siempre te va a ir guiando con sus preguntas en amor a tu necesidad más profunda. Mira lo que dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Sabes qué observo? Mientras leía este pasaje pensaba, realmente esto de Jesús diciéndole, dame de beber, era más, creo yo, un pretexto para abrir la conversación con esta cita que él ya tenía y es la manera en la que él iba a empezar a hablar, ¿no? O sea, hace calor, estoy cansado del camino, esta mujer viene, seguramente, bueno, veo que trae sus cántaros, ¿qué le digo? Dame de beber, ¿no? Dame de beber. Pero en otras palabras, ¿Jesús necesitaba que la mujer le diera algo? ¿No crees que Jesús tenía la capacidad de conseguir agua de cualquier manera? O sea, Él no necesitaba algo de esta mujer. Pero realmente, mira cómo le dice, si tú supieras quién te está diciendo dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, no es realmente que yo necesite que tú me des el agua, sino que tú eres la que necesita que yo le dé agua. Nada más que pues tú no me ibas a preguntar, ¿verdad? Ni siquiera sabes qué es lo que necesitas, mija. Tú crees que necesitas de esa agua, pero yo tengo algo mejor. Y es increíble pensar en esto. Dios no necesita nada de mí. Pensaría que no es que Dios necesita que yo necesita que yo le adore, porque si no, ¿quién le va a adorar? Bro, tiene millones de ángeles que lo adoran, es dueño de todo lo que existe. La Biblia dice que si Él tuviera hambre, no nos lo diría a nosotros. Él está satisfecho por quien Él es. No necesita nada de nosotros, nosotros somos quienes le necesitamos a Él. Entonces piensa en eso. Si tú supieras y conocieras el don, el regalo inmerecido de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Si supieras quién es el que te está buscando, el que comenzó la conversación, tú le pedirías, Él te daría agua viva. ¿Sabes qué sería lo más lógico que esta mujer diría en este punto? Pues dámela, ¿no? Dame el agua viva, la necesito. Sí, es exacto, tengo sed. La mujer, verso 11, le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, Señor, no tienes ni un balde, ni un cántaro, ni nada, pues tú me estás pidiendo de beber, ¿de dónde vas a sacar el agua? Y la mujer está pensando, por supuesto, en agua física. Me hace recordar a Nicodemo, cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, Nicodemo le dice, pues ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre siendo viejo? ¿No? O sea, es como, no te estoy hablando meramente de algo físico, te estoy hablando de algo espiritual. Y me gusta identificarme con los personajes de la Biblia, porque ¿cuántas veces Dios no nos está mostrando algo espiritual a través de cosas así naturales o normales de la vida diaria, y Él está mostrando algo y tú y yo nada más estamos enfocados en el aquí y en el ahora, como meros hombres naturales, ¿no? Que las cosas del espíritu son locura y no las pueden entender. Y así esta mujer, ¿no? O sea, a ver, pero no tienes un cántaro, agua viva, ¿de qué me estás hablando? Es más, tengo una pregunta más, dice el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? O sea, Jesús, si tú ofreces un agua mejor, un agua, dices, viva, y esa agua que es, según tú, es mejor, ¿tú eres superior entonces al que nos dio este pozo? Porque de esta agua bebió Jacob y su familia y sus ganados. ¿Eres tú acaso superior a Jacob? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo tienes un agua mejor que esta que está aquí? ¿Qué pudo haber dicho Jesús? ¿Era superior? ¿Era mayor que Jacob? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? No sé, quizás si yo hubiera sido Jesús le hubiera dicho, pues claro, ¿no has leído Génesis 32? Apenas lo toqué y lo descoyunté. Jacob peleó con Dios, pero Jesús lo descoyuntó. Así apenas lo tocó y es como, ¡duh! ¿No? O sea, Dios
Jacob, ¿no? Así como Raulito. Respondió Jesús y le dijo, me encanta la ternura y la manera en la que Jesús le responde. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, Jacob les dejó este pozo y esa agua la bebes y ¿qué pasa después de un tiempo, después de unas horas? Pues te vuelve a dar sed. Bebes esa agua y vuelves a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? Verso 14. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, en otras palabras, dime tú si soy mayor o no soy mayor. El agüita de Jacob versus el agua que yo te puedo dar. Y entonces la lleva a su necesidad espiritual y le dice, cualquier agua de este mundo donde busques saciar la sed secreta de tu corazón te va a dejar más y más sediento. Sea una relación amorosa, sean las compras del Buen Fin, o sea, cualquier agua y cualquier cosa, un mejor trabajo, una mejor casa. Una vez que tú alcanzas estas cosas, estás insatisfecho. Otra vez, cuando lo tienes ya no lo quieres y quieres algo más y algo más. Y dice Proverbios 17:20 que así como el cementerio no se cansa de tragar muertos, los ojos del hombre no se sacian de codiciar. Siempre quieres más. Y le echaste ganas para conquistar a la novia y fuiste bien lindo por meses y se casaron, pero a los 2 años como que ya quieres cambio, ¿no? En el corazón del hombre hay esto. Te esforzaste un chorro para poder ahorrar y comprarte un carrito, o bueno, los que no, quizás me pueden comprar un carro, pues sí, un celular más o menos decente. Y ya salió el que sigue y dices, me lleva. Quiero ese, ya no me sirve este. Y vas buscando y, o sea, esto de que común, te casas de nuevo, te divorcias, tenías un trabajo, consigues otro mejor pensando que te va a ir bien, cierras el negocio de tus sueños y pensaste que al cerrarlo ibas a estar completo, pero sigues sediento. Y querías un hijo y ya tienes 3 y dices, no, pues yo pensé y no más. Esto no me... Al contrario, ¿no? Dios formó nuestro corazón con una necesidad de Él. Y hasta que Él no la llene, no vamos a estar completamente satisfechos. Solamente Él puede llenar nuestra vida y satisfacer nuestra sed, saciar nuestra sed. Ni relaciones, ni materialismo, ni ninguna cosa creada puede hacer lo que solo el Creador puede hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. El que bebiere del agua de este mundo vuelve a tener sed, pero el que bebe el agua que Él da, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice el verso 14, será, me gusta esto, subraya esto, el agua que yo le daré será, ¿qué dice? En el verso 14, será en Él, una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Él da es un agua que te hace no tener que ir a buscar fuera, en otros lugares, sino que Él mismo es quien se da como el regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué podemos decir que estamos en Cristo? Porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Por eso hablamos de recibir a Cristo, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Él está en nosotros y su presencia dentro de nosotros satisface todo, lo llena todo. No necesitas ya ir a pedir amor o a mendigar amor o a suplicar que te den en cualquier otro lugar, porque dentro de ti, en ti está la aceptación, el amor, la gracia, la bendición, lo que estás buscando afuera. Cuando tú le recibes a Él, cuando tú recibes el agua viva y bebes el agua viva que solamente Él puede dar, de tu interior correrán ríos de agua viva. La presencia por el Espíritu de Dios en tu vida, no necesitas más. Entonces será en ti una fuente que salte, dice en el verso 14 al final, será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta idea de agua corriendo, fluyendo, saltando, salpicando, burbujeando, mojando de bendición todo a tu alrededor. Y está dentro de ti y salpica y bendice tu trabajo, bendice tu familia, bendice a tus hijos, bendice todo lo que haces, todo lo que emprendes. Jesús satisface y bendice todo a tu alrededor.
Eso es lo que el Señor hace. Él lo que le está diciendo a esta mujer es: yo soy todo lo que tú necesitas. Has estado buscando en el lugar equivocado. Entonces, esta mujer escucha esto y dice: no, pues yo sí quiero de eso, ¿no? Porque Jesús le dice, ¿no? Si supieras quién es, si conocieras el don de Dios, supieras quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría esa agua. No hay satisfacción en las cosas de este mundo. Solamente Él puede llenar de bendición y satisfacción nuestras vidas. Entonces la mujer dice: órale, Jesús, está buena la oferta. O sea, yo quiero eso. ¿Quién se puede negar a eso? A no tener que beber otra vez de un agua que no satisface. La mujer dice, verso 15, Señor, venga la alegría. Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Como que todavía no alcanza a entender muy bien, ¿no? Nunca más voy a tener sed, qué bien, ¿no? Es como, sí, pero no estamos hablando de sed física. Está buena la oferta. Y dice Jesús, ¿quieres esa agua? Pues claro, pues trae a tu marido. ¡Ah, mi marido! Dice, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, hay un proceso, mija. ¿Quieres beber del agua? ¿Quieres beber de la bendición? Bueno, primero necesitas reconocer tu necesidad, tu condición, el punto en el que estás y cómo has vivido y quién eres. Llama a tu marido y la mujer le responde, le dice, no tengo marido. No le da la historia completa, pero Jesús sabe. Jesús le dijo, sí es cierto, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni tu marido es. ¿Esto has dicho con verdad? ¿Tú crees que Jesús quería exponerla o burlarse de ella? ¿Por qué es que Jesús le dice esto? Porque la ama y porque quiere que ella pueda darse cuenta de su necesidad. Tú necesitas satisfacción porque estás buscando satisfacción en el lugar equivocado. La confrontación que Dios nos hace siempre es una muestra de su amor. Nos muestra que estamos buscando en lugares equivocados lo que solo Él puede darnos. Y le dice esto, 5 maridos has tenido. El problema es que eres una mujer insaciable que busca aquí y allá pensando en ti misma y no has entendido ni siquiera el propósito del matrimonio. Estás pensando en el matrimonio como un medio para encontrar satisfacción personal. Digo, hablemos un poco del matrimonio porque realmente Jesús le saca ese tema. Trae a tu marido. ¿Qué onda con tu matrimonio? ¿Dónde está tu esposo? No, pues no tengo esposo. Sí, porque 5 has tenido. Y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. No has entendido el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es unir mi vida a una persona que ha entendido y ha puesto a Dios como su prioridad principal, dar gloria a Dios. Y que mi matrimonio cuente la historia del amor incondicional, paciente, sufrido, benigno, que todo lo espera, que todo lo sufre, que nunca deja de ser ese amor que Jesús tuvo por mí al entregar su vida por mí. Entonces, el matrimonio es la gloria, el propósito del matrimonio es la gloria de Cristo. Que la gente pueda ver en mi relación con mi esposa, cómo Cristo ama a la iglesia. Y ya todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, el propósito del matrimonio no es el lecho, ni la casa, ni los hijos, sino la gloria de Dios. Pero tú no lo entiendes y has estado buscando en el matrimonio, en relaciones, tu satisfacción y no está ahí. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Al menos fuiste sincera, verso 18 al final. Esto has dicho con verdad. La mujer le contesta, ay, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿No? O sea, ¿cómo supiste mi historia? Me parece que eres profeta. Por cierto, si eres profeta, verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. O sea, ya no me preguntes más de mi marido, ya no me hables más de este tema de las relaciones emocionales. Le cambia el tema, ¿no? Tú, o sea, me parece que eres profeta. Por cierto, ¿dónde se debe adorar? ¿Allá o acá? Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ¿quieres hablar de adoración, mija? No se trata de un lugar. Porque ¿dónde se debe adorar? No se trata de un lugar, se trata de una actitud. Y le dice el verso 22, ustedes adoran lo que no saben, porque los samaritanos, mezclados con gentiles, mezclaron también su concepto de la adoración,
dioses paganos están todos revueltos, pero Jesús dice, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Tenemos el Antiguo Testamento, conocemos al Dios verdadero, seguimos la palabra de Dios y sabemos cómo se debe adorar. Pero, verso 23, la hora viene, mija. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre no en un lugar, sino de una manera. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces la adoración, Jesús le dice, no está limitada a un lugar, no es dónde adoro, sino cómo adoro. Hay una manera, y la manera, Jesús le está diciendo, es que tú estás preocupada por el lugar, tú estás preocupada por la forma, pero el asunto es de corazón, en espíritu y en verdad. Y Jesús siempre va al corazón de las preguntas de la gente. O sea, ella llega con un asunto teológico y él va al corazón de esta mujer. Ella viene con un asunto terrenal y Jesús lleva ese asunto terrenal al corazón de su necesidad. Tu necesidad no es de agua física, sino espiritual. Tu necesidad no es saber de dónde adorar, sino de cómo adorar. Jesús siempre va a ir al corazón de las situaciones. Nos gusta quedarnos por encimita nada más, pero Él siempre nos va a llevar a lo profundo. Dios es espíritu, dice el verso 24. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, por lo tanto nuestra adoración debe ser con nuestro espíritu, con lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestra vida. Nuestro espíritu es el que adora a Dios. No es nada más nuestra voz o alzar nuestras manos o una postura física. No es algo externo, la adoración no es algo externo, la adoración es algo que brota de lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu. Por eso no podemos limitarla solamente a un momento de 15 o 20 minutos antes de una predicación. Es un estilo de vida, es todo lo que hacemos, exacto, lo que hacemos cada momento, en todo lugar, a dónde vamos, en toda hora, surge dentro de lo profundo de nuestro espíritu. Es espiritual, es en espíritu, pero también dice que en espíritu y en verdad. En verdad, es auténtica, debe ser real. Y cuando habla de verdad, Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra, orando por nosotros. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esto me hace saber que si mi adoración no la llevo a cabo en base a la palabra de Dios, a la verdad de la Biblia, obedeciendo a la palabra, en realidad no hay una vida de adoración. O sea, mira mujer, si tú no estás alineada a la palabra de Dios, no importa si adoras aquí o en Jerusalén, la adoración es un asunto de adorar como Dios quiere que le adoremos. Y tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, en verdad. Y me llama la atención en el verso 23 cuando dijo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios está buscando no los mejores cantantes o los mejores músicos o los mejores ministros o los mejores edificios o los mejores escenarios. ¿Qué dice la Biblia que el Padre está buscando cuando hablamos de adoración? El Padre está buscando ese tipo de adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Gente que no nada más canta, Señor, me rindo todo a ti, me rindo ante ti, te rindo mi ser, te doy mi corazón, sino que realmente estemos dispuestos a rendir nuestra vida de pecado, nuestra adicción, nuestra quizá inmoralidad, nuestra desobediencia, entregar mis recursos, entregar mi familia, entregar mi tiempo, entregar mis derechos con el fin de poder adorar como Él quiere ser adorado. O sea, Dios está buscando gente así, en espíritu y en verdad. No importa si tú vienes a la iglesia y lees la Biblia, si tú no estás dispuesto a rendir realmente en espíritu y en verdad tu vida a Él, si no estás tomando las decisiones que Él quiere que tomes, si no estás caminando por el camino que Él quiere que camines, entonces nuestra adoración no es verdadera. Él busca verdaderos adoradores, que su cristianismo, que su fe, que su adoración no sea solo en la carne, no sea solo, pues en la iglesia, alzo mis manos, cierro mis ojos, pero no es real. Y sé que no es real porque en el momento de la semana en el que tengo que demostrar que Él es mi Rey, que Él es mi adoración, que Él es mi Señor, obedezco antes a mi carne, mis pasiones, mis deseos, pero no a mi Señor. ¿Eso es una vida de adoración? Eso no es una vida de adoración, no es verdadera adoración en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores.
Decíamos, sus ojos contemplan toda la tierra buscando mostrar su favor para con aquellos que le temen, aquellos que le honran de corazón, aquellos que buscan agradarle, aunque duela, aunque cueste lo que cueste, aunque tengas que dejar lo que tengas que dejar, aunque tengas que abandonar lo que tengas que abandonar. En verdad, Señor, aquí está. Mi vida entera es una vida de adoración, es en espíritu, desde lo profundo de mi ser, pero es en verdad. Y si tú me dices déjalo, lo dejo. Y si tú me dices dale, le doy. Y si tú me dices detente, me detengo. En espíritu y en verdad. Revisemos cómo está nuestra adoración, semillosos. Porque debo decir que cantan bien bonito, eso sí, ¿eh? O sea, cuando es el tiempo de adoración y la música se baja y empiezan a cantar, ¡wow! Cantamos. Juntos. Si yo canto solo suena horrible, pero cuando todos juntos cantan, suena muy bien. Pero ¿qué hay cuando se trata de adorar sin música, sin cantar, con nuestra vida? ¿Estás adorando desde lo profundo de tu ser? ¿Estás obedeciendo a lo que Él te pide? Dios es espíritu, verso 24. Los que le adoran, chécate esto, y con esto vamos a concluir. Los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿es qué? Necesario. ¿Quién necesita la adoración? ¿Dios? Ya lo dijimos, Él tiene millones de ángeles que le adoran. Pero me gusta esta frase necesario, porque me habla de mi necesidad de adorar. Y que yo fui creado para adorar. Y si no estoy adorando a mi creador, entonces estoy adorando cualquier otra cosa. Y si no estoy adorando a mi creador, no estoy cumpliendo el propósito por el que fui creado, porque fui creado para la alabanza de la gloria de su gracia, para adorarle a Él. Y si yo no estoy adorándole a Él, entonces no voy a poder disfrutar la satisfacción que hay de cumplir el propósito por el que existes. Hay satisfacción en tu vida cuando estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. ¿Estás conmigo en esto? Pero si tú y yo no estamos cumpliendo con ese propósito, ¿vas a tener satisfacción y gozo? Por supuesto que no. Necesitamos adorar, en espíritu, en verdad. Adorar es el oxígeno de nuestro ser. Si no adoramos, nos asfixiamos. Pero te hablo de adorar al único que merece la adoración en nuestras vidas, al Señor. Así que Jesús le revela a esta samaritana que está viviendo en pecado, ¿de qué se trata la verdadera adoración? Le da una predicación sobre la verdadera adoración a una mujer completamente perdida, completamente distraída, completamente lejos, completamente rota. Y me encanta saber que Dios quiere revelarse a gente así, que Dios quiere mostrar su voluntad, que Dios quiere mostrar de qué se trata la vida, que Dios quiere mostrar hacia dónde ir, cómo vivir, cómo caminar a gente rota, a gente mala, a gente pecadora. Si tú te reconoces así en bancarrota espiritual, entonces puedes. Si tú te reconoces un miserable, entonces vas a poder entender. Dios te va a poder explicar. Pero mientras tú creas que tienes todas las respuestas, entonces no vas a poder entender nada. Pero no solamente le revela estos principios sobre la verdadera adoración, respondiendo su pregunta cortésmente, porque esta mujer le preguntó de la adoración, ¿no? Y Jesús le contesta cortésmente. No solo eso, sino que verso 25 es increíble. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, me explicaste todo tu taller de la verdadera adoración, Jesús. Está muy bien, pero ¿sabes qué? Yo sé por ahí que va a venir un Mesías y yo creo que Él tiene las respuestas. ¿Y por qué no mejor nos esperamos a ver qué dice Él acerca de la adoración? O sea, la mujer sigue bien perdida. Jesús mismo te acaba de explicar lo que es la adoración y tú nos esperamos al Mesías, o sea, ni tú ni yo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. ¿En qué otro momento recuerdas que el Señor Jesús se revele así? Plain, directo, franco, absolutamente franco, con alguien diciéndole: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy así, el que habla contigo. O sea, seguramente hay algunos momentos, pero son contados, bro. En general, él no se daba así a conocer tan. Dice: esta chava de plano no está entendiendo nada. Pero la amo y quiero que lo vea. Y Dios se va a revelar así, a pesar de todo esto. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, se va a revelar. Porque la neta, ¿sí o no que así se ha revelado con nosotros?
O tú entendiste desde el principio todos los preceptos y el agua viva y la satisfacción que solo Jesús puede dar y lo que es la adoración y dónde adorar, cómo adorar, a quién busca Dios que adoremos. O sea, ¿tú entendiste todo? No entendías nada, bro. Es más, creo que no has entendido nada de toda la prédica. Porque yo no soy un buen maestro, pero Dios es bueno. Y de verdad, Dios nos lo pone así, nos explica y con manzanitas y es paciente y es tierno y todo y no entendemos. Hasta que Jesús tiene que decir, mira, yo soy el que habla contigo. Yo soy. ¿Recuerdas esta declaración yo soy que aparece en Juan repetidas veces? Yo soy el Mesías. O sea, yo soy es esta idea de el existente. No es yo era, no es yo ser, es yo soy. Yo estoy siendo, yo estaré siendo. Siempre existo. Soy el existente, el gran yo soy, el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Este soy. Y así se revela. Y me gusta ver esto. Jesús confronta a los pecadores, responde a los pecadores, pero también se revela a los pecadores como esta mujer. Sí, la confronta, la aborda, o primero la aborda, le hace saber su necesidad, después la confronta, después le contesta su pregunta y al final le dice, mira, aquí está. Dame de beber, necesitas agua viva. 5 maridos has tenido, la adoración es en espíritu y en verdad. Yo soy el que habla contigo. La aborda, la confronta, le responde y se revela. ¿Y sabes qué? Al decirle esto, yo soy, es como confirmar, sí, soy superior a Jacob, nadie más puede darte un agua como la que solo yo te puedo dar, soy el único que puede decirte cómo es que Dios quiere que le adoren. Yo soy el que habla contigo, yo soy lo que tú necesitas para encontrar satisfacción verdadera, para que encuentres agua viva, para que puedas adorar al Padre en espíritu y en verdad. Yo soy lo que tú necesitas, yo soy el que habla contigo, me necesitas a mí y quiero llenarte. ¿Qué va a responder esta mujer? ¿Cómo va a responder esta mujer? No te pierdas la próxima semana. Es lo que esta mujer va a hacer. Aquí termina la conversación, los discípulos interrumpen, llegan con las tortas. La mujer se va y lo vamos a ver la otra semana. Pero, ¿sabes? Me gusta ver cómo Jesús se acerca. Y así Jesús el día de hoy viene a ti. Que estás en pecado, abre la conversación, te habla de tu necesidad, te confronta con tu pecado, responde tus preguntas, te muestra que Él es todo lo que necesitas. Y así ha sido conmigo. Mi conclusión después de estudiar este pasaje en casa fue, yo soy la mujer samaritana. Bueno, o sea, el hombre samaritano. Todos somos la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo punto, sin entender nada realmente. Con una vida de pecado, creyendo que nuestra necesidad es solamente temporal cuando es eterna. No sabemos adorar. Tenemos un concepto distorsionado, no solo de la adoración, sino de tantos preceptos bíblicos y teológicos. Estamos perdidos. Pero Jesús es paciente y nos explica, y te lo voy a poner de esta manera. En mi vida yo vi este mismo proceso que con la samaritana. No sabes por cuántos años intentando llenar el vacío de mi corazón, la sed secreta de mi corazón, con muchas cosas, la música, feliz día del músico a todos los músicos, ahí no está. El trabajo, amistades, pero también pecados como pornografía, fiestas y demás. Mi corazón sediento, y yo creía que lo conocía porque de niño tocaba en la alabanza. Con mi papá desde niño estuve involucrado en el servicio, en la alabanza, en la iglesia, y yo pensaba que por mi religión cristiana ya era un adorador, un hijo de Dios. Ya mi idea de dónde se debía adorar y cómo se debía adorar, pero un día Jesús a la hora sexta me salió al encuentro. Yo no lo estaba buscando, Él me encontró yendo al pozo, lejos de mi familia, lejos de casa, apartándome de todo, buscando saciar mi sed, lejos de todo, y en una conversación con un amigo supe que Jesús era lo que yo necesitaba para saciar mi sed, que estaba buscando en el lugar equivocado. Pero también me confrontó con mi pecado y fue directo. Y no solo eso, sino que también empezó a responder mis preguntas. Y empecé a encontrar respuestas de cosas que yo no entendía. Incluso este mismo tema de la adoración con la samaritana tomó un sentido tan distinto para mí. Yo tenía una idea completamente distinta. Me di cuenta de que mi religión de años no era suficiente para
poder relacionarme correctamente con Dios y poder adorarle correctamente, y me mostró que no se trataba de mi tradición, sino de mi corazón, en espíritu, en verdad, de hacerlo desde lo profundo, y me regaló entender esta verdad, entender la palabra y ese concepto y muchas otras cosas que Él con su bendita palabra fue mostrándome y fue instruyéndome. Me mostró que Él es todo lo que yo necesito. Y sabes, hoy por la revelación de Jesús a mi corazón entiendo que no necesito nada más para saciar mi sed. Hoy por la revelación de la palabra sé que mi vida se trata de adorarle a Él, honrarle a Él en espíritu y en verdad. Entiendo que Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo, y el único que puede darle propósito, salvación, satisfacción, plenitud, perspectiva y paz a mi alma. Y todo eso no lo vi porque yo sea muy bueno o porque yo fui capaz de entenderlo, porque yo estaba así como los samaritanos. Oye, pero no entiendo lo de... Oye, pero tú dijiste que... O sea, fue así como... Mira, ya, ¡pum! Y fue como, wow, y todo tuvo sentido. Yo soy. No tienes que ir a ningún otro lugar. Y se reveló a un vil pecador como yo, en nada distinto a esa mujer. Y si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Si lo pudo hacer con esa mujer, lo puede hacer contigo también. Todos somos la samaritana, engañados en pecado, ignorantes, mensos. Perdón, mujer samaritana. Porque o sea, está allí. Y lo único que necesitas es reconocer tu condición, recibir el agua viva. Esta noche era necesario para Él encontrarse contigo, confrontarte, responder a tus preguntas. Es lo que Él quiere hacer en este proceso contigo, revelarse a tu vida. La pregunta es, ¿vas a pedirle que te dé de beber? ¿Vas a recibir el agua que Él puede darte o vas a seguir buscando en pozos de insatisfacción? Te recomiendo el agua viva. Él quiere más de lo que tú quieres. Para Él es necesario. Para ti es más necesario. Pero Él está dispuesto a darte lo que necesitas. Señor, gracias por haberte revelado en mi vida un día, Señor, porque yo no era en nada mejor que esta mujer. Y así como Nicodemo nos muestra que nadie está por encima en su religión de tu evangelio, y la samaritana nos muestra que no hay nadie más bajo que quede fuera de tu amor, todos cabemos en medio. Desde el más religioso hasta el más perdido te necesita. Yo me di cuenta de esto porque tú me lo revelaste, y así te pido que hoy se lo reveles a aquellos que hoy están buscando saciar su sed en el lugar equivocado. De aquellos que hoy tienen un concepto de adorarte distinto a lo que tú has inspirado en tu palabra, Señor. Hoy nos permites acercarnos a ti para adorarte en espíritu y en verdad por los méritos de Cristo, porque Él abrió un camino nuevo y vivo al Padre para acercarnos confiadamente a Él y poderle adorar. Ya no tenemos que ir al templo en Jerusalén. Ahora podemos adorarte en cualquier lugar porque Cristo ha abierto un camino, ha rasgado el velo. Y hoy podemos cantar aquí, Señor, digno es el Señor, digno eres de alabanza, de gloria y de honra. Y si hay alguien en esta noche que necesita beber el agua viva, que necesita que Jesús le dé esa agua y dice, yo he estado intentando saciar mi sed en lugar equivocado, necesito esa agua, no entendía nada, pero hoy veo que Él es el Hijo de Dios, entonces alza tu mano y dime, yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Dios te bendiga, pequeño. Dios te bendiga y atrás, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, te pido por estas personas que hoy han entendido que necesitan de ti. Llénales con tu amor, Señor. Gracias por la ternura con la que nos confrontas, nos instruyes, nos explicas y nos muestras tus verdades, Señor. Gracias por eso. Gracias por la libertad de cantarte también. No nos permitas vivir equivocados pensando que se trata de canciones la adoración solamente. Nuestra vida muestre adoración en espíritu y en verdad. Pero sí, Señor, hoy nos das la oportunidad de terminar cantándote y adorándote, y la vamos a tomar. Y lo vamos a hacer en espíritu y en verdad y de corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.